Buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy tenemos una plática muy interesante con el profesor Rubén Ruelas Uribe. Pues él se desempeña como astrólogo, profesor y también trabaja en muchas áreas. Además es artista y bueno, está coordinando junto con el gurú con el maestro Armando Navarro, todo el trabajo de las ciencias sagradas. Y él es de Sinaloa, originario de allá, de Sinaloa, y desde el inicio de su ingreso a la GFU ya en los 70 él se interesó mucho por la astrología, por la yoga y por todo lo que hay. De signo Acuario, pues es un gran recaudador del conocimiento. Bueno, sin más ni más, pues nos va a dar un tema muy interesante sobre la astrología prenatal. Con mucho gusto les presento a Rubén Ruelas Uribe. Adelante, Rubén. Gracias por asistir. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí en este grupo, que me hayan invitado, como siempre, a compartir lo que se va recogiendo en el camino, que es un camino que no tiene fin. La cosmobiología y astrología no tiene fin. Entre más le escarbamos, más encontramos. Así es de que tenemos hoy la oportunidad de tocar un tema que, bueno, muy poco se toca, muy poco se toca. Entonces es importante, digámoslo así, eh, bueno, es importante ver que, bueno, quien nació del vientre materno, pues hoy tiene la oportunidad de descubrir uno de los misterios más grandes que hay y que es uno de los aspectos más profundos que tiene la casa 12. La casa 12 está llena de muchos misterios en la carta natal de una persona. Y uno de esos tantos misterios que hay está la vida prenatal, la vida prenatal. Y la astrología prenatal es una propuesta que he ido trabajando más de 40 años, de la cual tengo un libro donde hablo en detalle de casos específicos y la clasificación de los mismos. Pero hoy quiero entrar en este tema de este día. Quiero entrar con un poco de las bases, de dónde parte la astrología prenatal, cuál es su base, digámoslo, científica, cosmobiológica. Vamos, psicológica, científica, cosmobiológica. Vamos entonces a compartir algunas diapositivas y después entraremos a ver casos. Y vimos esta parte en una pequeña introducción de, bueno, una 30, 40 minutos de información para ubicar bien cómo la cosmobiología está vinculada desde el esperma hasta todos los procesos de la vida, hasta el nacimiento, ¿no? Hasta la vida prenatal. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con una frase importante. Esta frase importante de un científico que, que señala precisamente, dice, él en un trabajo de investigación a nivel científico, dice, la historia del hombre, yo diría del ser humano, durante los 9 meses anteriores a su nacimiento sería probablemente mucho más interesante y contendría acontecimientos de mayor importancia que los 70 años posteriores a él. Es tan fuerte la influencia y cómo de alguna otra manera los astros pueden influir de alguna otra manera desde el vientre materno. Hay una influencia muy marcada, muy marcada, muy marcada. Entonces esto es muy importante. Entonces aquí estamos hablando
perdón, se me movió un poco aquí. ¿Sí están viendo las diapositivas? Sí, pero como que se amplió la imagen y nada más vemos la palabra cronología. Oh, a ver, déjeme ver, permítame. Entonces déjeme reinstalo, las diapositivas se movieron. A ver, ¿cómo están? Mm, a ver, pasó aquí. A lo mejor si le reduces de tamaño con el signo negativo, Sí, sí se me movió. Es que esto aquí. Ah, es que se. Ah, ya está. Ya quedó, ¿va? sí, ya se ve. Disculpa, se me movió aquí. No, no hay cuidado. Les decía entonces, es más importante lo que sucede en el vientre materno que posteriormente los 70 años después. ¿Por qué es tan importante lo que sucede en el vientre materno? Porque ahí se forma el ser humano con todos sus elementos, tanto bioquímicos también, y algo, en un aspectos también de conductas psicológicos que quedan grabados en sus células madres. Entonces, podemos ver entonces que de aquí que la importancia de la cosmobiología. Entonces, el horóscopo de un ser humano, en el horóscopo del ser humano se necesita de 9 a 10 revoluciones lunares. Lo ideal es que cada uno de nosotros tuviera el horóscopo de concepción. El ser humano es primero creado en el astral, o sea, que la mujer atrae con el deseo de un hijo, el embarazo astral y luego físico, o también lo rechaza y crea infertilidad. Puede llegar a pasar esto. Esto es muy importante. Tenemos ahora la embarazada. ¿Qué pasa con la embarazada? La embarazada es una verdadera pila astral. Las fuerzas astrales proceden de una de las puertas zodiacales por las cuales el espíritu, por encarnar, con su primera inhalación se desprende de las fuerzas astrales de la madre. Es importante comprender esto. La creación física no es otra cosa que un revestimiento de fuerzas astrales que se van y liberan con la muerte. Las fuerzas astrales pueden estar al servicio del instinto o del espíritu. Esto es muy importante. Muy importante entenderlo. Entonces, la evolución del alma, ¿qué pasa con la evolución del alma? El futuro cuerpo astral procede según una conducta que tuvo el espíritu encarnado en la vida anterior. Esto es el origen del tipo de cuerpo bello o feo, con sus fuerzas y debilidades de sus órganos y todas las leyes secretas que envuelven a su espíritu. Quien trae un karma pesado viene desde el vientre materno ya a hacer su pago anticipado, ¿no? Antes de nacer. Quiero decirles que la vida no empieza al nacer, empieza antes de nacer, en el momento de la concepción, porque hay una vinculación kármica. Y las personas que tienen planetas en la casa 12 es un lazo kármico que traen y desde el vientre materno ya empiezan a pagar, a cobrar, ya se les empieza a cobrar la deuda de esta vida, lo que ellos programaron para cubrir lo que debían de otra vida, ¿no? Esto es importante entenderlo. Es una persona que tiene problemas, un planeta en la casa 12, hay una vinculación karmática y prenatal. En el prenatal se conforma lo que va a vivir en el futuro. Esto es muy importante entenderlo. Mira, esta es la foto, la primera foto que se tomó de un bebé en el vientre materno. Este es por los años, por allá por los años 50, la primera foto
del vientre materno. El estudio de la vida prenatal realmente no tiene mucho. De los 50 a los 70 hicieron un trabajo de investigación, había cuando mucho unos 100. No se conocía muy a fondo todo el comportamiento del embrión, del feto. No se conocía, incluso se creía que los bebés no percibían nada, no sentían, incluso al nacer, que tenían el tamaño de una rata, en fin, se creían muchas cosas, pero con esta es la primera fotografía tomada precisamente del vientre materno. Y bueno, aquí tenemos el símbolo de la vida y de la muerte. Símbolo de la vida y de la muerte, que es importante, que la vida es muerte y nacimiento. ¿Se nace o se muere? Esa es una pregunta que nos podemos hacer, y en realidad sí se nace y al mismo tiempo se está muriendo. Estamos naciendo y tenemos ahora 9 meses menos de vida. Digo, llevamos acumulados, se nace y se muere a la vez. Bueno, el principio de la vida humana es ese encuentro fabuloso entre el esperma y el óvulo. Ese encuentro cósmicamente se considera es una contracción cósmica. La realiza Saturno. Saturno es una contracción cósmica. Digámoslo así, tenemos que es un momento de la conciencia, es un momento de contracción donde el Sol, la Luna y Saturno se integran y funden y depositan esa fuerza poderosa y cristalizan el contacto cósmico con la vida, ¿no? Entonces, normalmente el espermatozoide tiene la forma de Leo, la cabeza con una cola. Por eso está ubicada en la casa 5 y que tiene que ver con los hijos. Los hijos ahí en la casa 5 de la carta natal se ven. Es un esperma, Leo es un esperma, el león. Y bueno, este es el óvulo, el esperma en esa búsqueda. Llegan alrededor de unos, a veces 300 y llegan al óvulo, pero no todos entran, todos trabajan para que unos 3 entren al óvulo. No entra uno, entran como 3. Es importante que lo sepamos. Y solo uno llega al núcleo del óvulo de la madre, ¿no? Otros se quedan atrapados en las capas anteriores. Pero a entender esto es importante. Ahí empieza la vida, ese encuentro, y tenemos espermas de X y Y. Entonces, una de las teorías que yo he planteado y que recientemente, hace unos años, la ciencia me dio la razón en ese sentido, es que el sexo del bebé no lo escoge el hombre, lo escoge el óvulo de la mujer. Y en recientes trabajos de investigación se ha descubierto que el óvulo es una célula muy inteligente y deja pasar solo el esperma, que tiene una frecuencia, una carga eléctrica o magnética, dependiendo de la fase de la luna, que hoy vamos a ver más adelante, cómo el sexo del bebé se puede determinar sabiendo la luna. El momento de la concepción de una persona que alguien haya concebido, se puede checar dónde estaba la luna y se puede saber el sexo del bebé. El espermatozoide, bueno, alrededor de 500 millones de espermatozoides depositados en el aparato genital de la mujer. Solo llega al sitio de fecundación alrededor de 300 a 500. Y solo se necesita uno para los demás. Le ayudan a ese trabajo para poder penetrar. Es un trabajo de equipo. Entonces, el momento de concepción es un momento de contracción de Saturno. Es un eclipse de las fuerzas masculina y femenina. Es un momento de contracción. La concepción es un momento de contracción saturnino. Se concreta esas fuerzas cósmicas, masculina y femenina, Sol y Luna, trabajan para concentrar a través del espermatozoide, que dependiendo de la carga contraria que tiene el óvulo, atrae al espermatozoide X o Y. Tenemos dos tipos de cargas o dos tipos de espermatozoide, uno
lunar y otro solar, pero con cargas eléctricas diferentes. Y lo que hace el óvulo es atraer el que tiene la carga contraria para poder activarse y generar la vida, ¿no? La parte, tenemos la cuestión genética, tenemos la cuestión genética, que también es está construido con 4 eslabones importantes, que tiene que ver con los 4 elementos de la naturaleza y de la astrología también. Los 4, digamos, elementos esenciales, como es el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, que están vinculados con los 4 signos, las triplicidades, ¿no? De la astrología. Hay mucha clasificación, precisamente en la parte genética, en los cromosomas, hay mucha clasificación que voy a hacerlo un poco más rápido. Esto, desde luego, tiene una vinculación también astrológica. Curiosamente, la clasificación básica de los cromosomas humanos comprende 7 grupos. Qué interesante, ¿no? Los que tienen que ver con 7 planetas tradicionales. Entonces, la forma, el tamaño del el cromosoma tiene que ver con una vinculación de los 7 planetas, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalle en esto. Vamos a continuar. Y el ser humano tiene un total de 46 cromosomas. ¿Sí? 46 cromosomas, 2 pares de 22. ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí, si pudiéramos llevar la estructura genética a la carta natal, podemos ver aquí una carta natal cromosómica. Es una carta natal cromosómica. Están las vinculaciones de cada cromosoma del ser humano, ¿no? Es una representación de los 12 signos del zodiaco vinculados a los cromosomas del zodiaco. Bueno, no voy a detener mucho en esta, vamos a la parte esencial. Vamos a esa parte del ciclo lunar de la fertilidad de la mujer. El periodo lunar de 28 días, maduración del óvulo se manifiesta desde los 11 días posterior a la regla. Los 5 días siguientes, los más fértiles, siguen siendo el día 14, la cúspide. Significado astrológicamente la distancia del Sol y la Luna. Dice bien algo interesante que es importante en mi experiencia que he tenido como astrólogo. Yo he atendido casos de infertilidad y resulta que para encontrar el momento más fértil en una mujer, para la ovulación en una mujer, hay que ver la distancia. La mujer nace con una posición del Sol y la Luna determinada. No puede estar a 15 grados nueva, lógicamente su sol en conjunción. La distancia, cada que está ahí, el sol en conjunción es un periodo, ahí está en el ciclo menstrual, es un periodo de fertilidad muy alto. Y se busca muchas veces ese momento para las personas que no pueden procrear, que batallan mucho, que tienen problemas de infertilidad, que tiene que ver un poco con este momento de fertilidad fuerte. Entonces se facilita para lograr que la gente pueda procrear. Hoy en día la mujer en general tiene ese problema, tiene problemas hormonales muy fuertes y tiene que entrar a la inseminación a veces artificial y eso trae partos múltiples porque se fertilizan de más, se generan óvulos de más y se fertilizan con los espermatozoides. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en esta carta natal el Sol se encuentra más o menos como a 9 grados de Escorpio y la distancia con la luna, que la luna se encuentra casi a un grado de Géminis, ¿sí?
Entonces estamos viendo cuando la luna y el sol se encuentran en la misma posición. En la misma posición generalmente es un periodo muy alto de fertilidad en el caso de la mujer. En el caso de la mujer en particular. Y bueno, el ciclo de la mujer lo conocemos en general, con lo poco que hemos aprendido en nuestra formación, en nuestra educación tradicional. El ciclo de 28 días que está vinculado de alguna otra manera con la luna. La vinculación con la luna es sumamente importante en el ciclo de la mujer, en el ciclo de la mujer. Entonces esto, digo, ya la mayoría que están aquí son mujeres, conocen esta parte. Los hombres conocemos un poco menos, pero estamos conscientes de este proceso, de esta vinculación. Entonces el ciclo de pero también hay un ciclo de fertilidad masculino. También hay un ciclo de fertilidad masculino que es importante conocerlo. El reloj biológico de los hombres, la pérdida de fertilidad en el hombre es suave. A partir de los 35 años, cada año la movilidad de los espermas empeora. 20% por año. A los 40 años, el 60%, a los 60 años, el 85%. El 57.8% de los jóvenes están por debajo de la tasa normal según la OMS. El joven actual tiene un problema ya serio en ese sentido, porque están abajo de lo que podría ser casi prácticamente una persona de 60 años. Suena muy fuerte esto, pero es importante conocerlo. Tienen menor cantidad de producción de espermas y algunos ya cansadones. Por eso hay mucho problema de infertilidad también masculina. Y bueno, la cuestión de niño y niña, XY es niño, XX niña. Los cromosomas son importantes entenderlo. Uno relacionado precisamente con Venus, la mujer, y otro el hombre, niño. Es la estructura que se tiene. Los espermas entonces están cargados. Los espermas que llevan la carga XX tienen una mayor influencia venusiana, con polaridad negativa, y los niños tienen el cromosoma que lleva XY con una energía eléctrica, más eléctrica es marciana, ¿no? Y bueno, aquí está es de la teoría astrológica del sexo del bebé, precisamente. El sexo del bebé, tenemos que se puede determinar el sexo del bebé en el momento que la mujer sabe la concepción, el periodo de concepción, que puede ser un día. Hay mujeres que cuando han sido preñadas lo sienten inmediatamente. Yo conozco muchas mujeres que del momento que salieron embarazadas, en ese instante lo sienten. Hay un cambio muy profundo en su cuerpo, otras ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Algunas no se dan cuenta, están embarazadas. Entonces, para saber qué sexo va a ser el bebé, se ocupa saber la posición de la luna. Si la luna se encuentra, tenemos signos positivos y negativos, empezando por Aries, ¿sí? Por Aries, que es un signo positivo. Por lo tanto, si está la luna en Aries, el esperma que entró fue un esperma masculino, un XY, entró. Si es en Aries, en Tauro, es negativo, generalmente va a ser precisamente una niña, un espermatozoide con cromosoma Y, doble Y. ¿Sí? Así es de que, y así alternamente, el signo masculino Aries, Tauro femenino, ¿sí? Los signos de fuego y aire son masculinos, y los de tierra y agua son femeninos. Lo sintetizo así para entenderlo. Y si usted conoce el momento de la gestación de una persona y ve cómo estaba la luna, qué signo, podrá determinar qué sexo va a ser el bebé.
Esto yo lo he aplicado en mis 50 años y con un porcentaje de exactitud del 99%. Solo me ha fallado uno, pero a veces porque no me dan la hora de concepción adecuada, el día exacto. Pero si se tiene la fecha de concepción, se puede saber con exactitud el sexo del bebé. Bueno, tenemos el sexo, el ciclo de fertilidad de la mujer. Bueno, ya le hemos hablado un poco, no me voy a adentrar mucho porque es una parte, el óvulo de la mujer es una célula. Es importante entender, las mujeres nacen con una cantidad ilimitada de óvulos, solamente son entre 200,000 y 400,000, de los cuales se liberan a lo largo de su vida fértil unos 12 al año. Se liberan unos 12 al año de toda esa cantidad que tiene, así como el hombre tiene millones de espermatozoides, la mujer tiene esa cantidad de óvulos. Y aquí vemos, por ejemplo, uno de lo que le decía, si alguien nace, una mujer nace con su luna, su sol, o sea, es luna nueva, aquí es luna nueva, nace, cada que esté en esa posición y que coincida con su ciclo menstrual de fertilidad, será propensa a un nivel de fertilidad 10, 15 veces mayor que lo normal. Esto es muy importante entenderlo para cuando se ven casos de eso. Aquí tenemos otro ejemplo. En la carta, la distancia ahí aproximadamente son que serán como 30, 40 grados más o menos. El Sol de la Luna se encuentra separado 40 grados. Cada que esté en una mujer, en este caso, en este ejemplo de esta persona, que esté precisamente el Sol y la Luna estén a 40 grados, por decir algo así, casi 40 grados, la mujer va a tener un nivel de fertilidad muy alto. O sea, tiene mucha posibilidad de concebir. Entonces, el XX, perdón, es en la parte, aquí está cómo es la combinación. X precisamente es la mujer y el XY es el hombre. Entonces, esto es muy importante y la combinación, cómo surge toda la parte de la familia y el hombre y la mujer. ¿Eh? Entonces, tenemos aquí la mujer y el hombre, ¿no? El niño y la niña. Y vamos a las células, porque las células tienen información importante. La diferencia entre la célula vegetal y la humana o animal no hay mucha diferencia, tienen casi los mismos componentes. Pero vamos a vincular ahora la parte anatómica con los signos del zodiaco. Vamos a ver la célula humana. Nuestro organismo está formado por 70 mil billones de células especializadas, equivalente a 10,000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Cada segundo mueren 10 millones. La célula desenrollada mediría 3 metros. Una célula desenrollada mediría 3 metros. La duración de la vida, unas horas o toda la vida. Tamaño desde 4 micras o milésimas de milímetros de diámetro hasta centímetros, como los huevos de las aves, ¿no? La vida animal. Aquí tenemos una vinculación, las células, con la célula, con el zodiaco, ¿no? Cada parte de la célula está vinculada con un signo del zodiaco. Eso es un tema de interés. Ese es un tema de interés importante que podemos dedicarle después. Es un estudio que yo hice hace muchos años. Vincular cada parte de la célula está. Entonces, hay una vinculación cósmica desde las células, el espermatozoide, todo. Las células madre, que es muy importante entender para entender lo que es la vida prenatal. Las células madre solo tienen la capacidad de dividirse de 50 a 60 veces.
Cada división equivale a 2 años de vida. Por tal motivo, el ser humano tiene capacidad de vivir de 100 a 120 años. La tortuga divide sus células madres 90 veces y vive 120 años. Mínimamente. Entonces, nuestro ADN, bueno, ahí está toda nuestra historia, ¿no? Dijimos que está formado también por 4 elementos importantes, ¿sí? Trato de escalones que tiene el ADN. Bueno, vamos ahora al ciclo de reproducción normal. 3 etapas: fecundación, unión del óvulo y espermatozoide, gestación, desarrollo celular y orgánico. Vamos a ver cuando se hace in vitro, ¿no? La fecundación, la capacidad de fecundar, permite a la especie asegurar su supervivencia y la continuidad de la especie en la Tierra. El recorrido del esperma a través de la vagina al óvulo es de 17 a 20 centímetros. Avanza el esperma a 2.8 milímetros por minuto. O sea, hace más de 1000 coletazos tiene que ser el esperma para llegar al óvulo. La parte embrional, vamos a la parte del embrión y también vamos a ver la vinculación precisamente con la astrología. Si la embrión continuara creciendo a la velocidad sin parar, tendríamos el tamaño de la distancia, seríamos el tamaño de la distancia de la Tierra a la Luna. La forma tan intensa como se dispara el embrión, cómo va creciendo desde el momento de la concepción hasta formarse el embrión. Si lleváramos esa velocidad después de entrar al feto, convertirse en feto, si el feto siguiera creciendo a la velocidad del embrión, tendríamos si fuéramos gigantes, exageradamente unos gigantes. Bueno, el tiempo de gestación es de 10 meses del proceso en la mujer. Los diferentes animales es otro. La vida animal varía, depende de la especie. Que está resumido estos 10 meses lunares en un día en el vientre materno, 86.400 segundos. Un mes de 30 días, 25.920 segundos. Aquí encontramos una vinculación interesante con los 25.920 años que tarda de dar la vuelta al Sol en las constelaciones naturales, ¿no? Ciclo, el año platónico. O sea, entonces 9 meses equivale a 23.328.000 segundos. Eso equivale a vivir en el vientre materno. En el proceso de la vida está resumida todo el proceso de la vida en el universo, está resumida con 23.328.000 segundos. Y solo basta un segundo para generar un trauma prenatal, como ven ustedes. Vamos a continuar. Ahora vemos que hay un gran trígono de la vida. La vida, el desarrollo prenatal, los primeros, ese trígono de la vida de los decanatos está precisamente, tenemos aquí de los 0 a los 3 meses, lo gobierna Marte. De los 3 a los 6 lo gobierna el Sol. Y de los 6 a los 9 lo gobierna Júpiter. Estos son los decanatos del trimestre del vientre materno. En estos, aquí, por ejemplo, en el primer trimestre, Marte tiene que ver con la parte muscular. Aquí el segundo trimestre tiene que ver mucho con el desarrollo del corazón y de todo el sistema cardiovascular. ¿Sí? El principio ya de los órganos y activar los órganos, los sistemas. Y el de los 6 a los 9 meses es crecimiento. Los órganos ya están formados, los sistemas ya están instalados. Y de los 6 a los 9 hay crecimiento con Júpiter. Hay una vinculación importante en esto. Ahora bien, vamos, ¿cómo influyen los planetas en el embarazo? Es muy importante. El vientre materno, los 9 meses están vinculados también con un planeta. Bueno, Saturno tiene que ver con los huesos y las fibras, Júpiter con los humores, Marte la sangre y los músculos, el Sol con el corazón, el sistema circulatorio, Venus
da la belleza y la envoltura del cuerpo, la piel que se va generando alrededor entre el quinto y el sexto mes, la piel. Cuando las personas nacen prematuras, nacen sin piel, la piel es transparente. Cuando nacen alrededor de cerca de entre los 5, cerca de los 6 meses, ¿sí? Venus es la piel que envuelve ahí y se desarrolla precisamente en ese mes. La luna da todos los procesos hormonales. Mercurio, pulmones y sistema nervioso, y también pues tiene que ver con nuestro desarrollo del cerebro, ¿no? Los, los, este, los, ¿cómo se ve? Los egipcios consideraban que el quinto mes, para sacar uno la carta natal egipcia, se tiene que uno sacar la semana del quinto mes. ¿Qué planeta regía el quinto mes? Para poder uno sacar la carta natal egipcia. El quinto mes consideraban para ellos importante por el desarrollo del cerebro, ¿no? Que ahí empieza el desarrollo más fuerte. Muy bien, entonces tenemos que pues la vida está dentro del vientre materno y está vinculada con la parte cósmica. Y vamos ahora a vincular cada uno de los meses con un planeta, precisamente. El primer mes embrionario tiene que ver con Saturno, el segundo con Júpiter, el tercer mes, periodo fetal, con Marte, el cuarto mes con el Sol, el quinto mes con Venus, el sexto mes con Mercurio, el séptimo mes lunar y el octavo mes con Saturno, el noveno mes con Júpiter. Vuelve otra vez la expansión. El momento de nacer es una expansión jupiteriana. Y el octavo mes, antiguamente se conocía, hay un mito interesante sobre el octavo mes, hay un mito que marca que precisamente que el octavo mes hay una contracción que contrae, es una especie como se cambia la estructura, ¿cómo se puede decir? La estructura interna es como un buzo, tiene que haber una descompresión, porque si un buzo llega a profundidades, tiene que entrar a una cabina de descompresión. Hay una presión muy fuerte en el mar cuando un buzo baja después de cierta cantidad de metros y puede estallarle las vísceras, pueden estallarle las vísceras. Si saliera así de una a la superficie, por eso es que en los submarinos y en los sistemas de investigación tienen una cámara de descompresión para poder regresar el cuerpo a la presión normal. Lo mismo pasa en el vientre materno. El octavo mes se le consideraba siempre en la antigüedad como el más difícil de que nacieran los seres humanos en ese mes. Un octomesino de 8 meses precisamente difícilmente podía vivir en la antigüedad. Hoy viven hasta de 5 o 6 meses gracias a la ciencia moderna, ¿no? Que pueden sobrevivir. El octavo mes es un momento de contracción y es para generar esa fuerza para poder salir y nacer en el noveno mes. Y por eso es que cuando se llega a ver incluso cesáreas de octavo mes, puede haber lesiones internas en los órganos del bebé, porque salió sin un proceso de descompresión. Esto es muy importante entenderlo. De ahí viene el mito de que difícilmente los niños que nacían antes podrían sobrevivir, porque nacían sin un proceso de descompresión. Y el noveno mes sirve para liberar la presión precisamente que estaba acumulada ahí, que acumula en el octavo mes. Bueno, hay dos tipos de partos al nacer: natural y cesárea, que es marciano. La cesárea tiene naturaleza marciana y el natural, que es venusiano. Y bueno, lo ideal hoy en día es el parto en agua, ¿no? De forma natural. Bueno, aquí vemos ahora, ¿dónde vemos entonces la vida prenatal? En la casa 12. La casa 12, les decía al principio, está llena de secretos, está llena de misterios, está vinculada con infinidad de cosas. Creo que un libro de 500 hojas no serían suficientes para hablar de la casa 12, solo de la casa 12.
así como de las otras casas tienen lo suyo. Pero la casa 12 tiene una particularidad de que está vinculada con el vientre materno. Representa, si nuestro ascendente representa el momento de nacer, la casa 12 representa antes de nacer, o sea, la vida prenatal. ¿Y cómo podemos estudiarla? Aquí viene lo interesante. ¿Sí? Si tenemos planetas en la casa 12, aquí tenemos en esta carta, tenemos dos planetas, Neptuno y la Luna. Estas personas tienen dos traumas prenatal. Una del cuarto mes de embarazo y otra en el octavo mes de embarazo, entre el octavo y el noveno mes, que está la luna hasta el final. Esto es muy importante entenderlo. Entenderlo, entonces esto es muy importante. Ahí es donde vemos cuando lo que abarca la casa, los grados que abarca los dividimos entre los 9 meses si fue parto normal, si fue prematuro de 8 o cesárea, todas las cesáreas son prematuras, casi todas, el 90% de las cesáreas son prematuras. Lo sacan antes de su proceso natural. Entonces, se divide la casa 12, los grados de la casa 12 entre los meses del nacimiento de la persona y se puede ubicar cada mes del vientre materno ahí se ubica. Y podemos ubicar en qué mes de embarazo sucedió el trauma prenatal por ejemplo, de Neptuno, ¿sí? Y el trauma prenatal de la luna, que ahorita los vamos a ver, los voy a describir más adelante y vamos a ver casos específicos, ¿sí? Entonces, nuestra casa 12 es digamos, la astrología prenatal es una especialidad que se enfoca exclusivamente a una parte de la casa 12. En la casa 12 que hay muchos secretos ahí guardados. Está vinculada con el karma, con las enfermedades ya en el hospital, encierros, enemigos ocultos, el inconsciente colectivo y las vidas pasadas, entre otras. Nuestras debilidades también están ahí, nuestros secretos están ahí también. Damos algunas pues características de la casa 12. El inconsciente colectivo cierra de ciclos y representa el plano psíquico, la intuición, la simbolizando el área de la vida más allá de la persona. Se asocia a enfermedades crónicas, encierros, retiros prolongados, hospitales, cárceles, monasterios, herencia genética, vientre materno, vidas pasadas, karma y nuestros secretos. Nuestros secretos más guardados no están tan guardados porque ahí se pueden ver en la casa 12. También asociado a los enemigos ocultos, ladrones, etc. La casa 12 habla de potencialidades y debilidades ocultas o desconocidas. Cuando estas son conscientes, surgen los miedos, complejos, inseguridades, pero también surgen cualidades positivas si los planetas están en la casa, son fuertes. En la casa de Piscis, lo de los sueños y el mundo místico opuesta a la casa 6, salud y trabajo. Es alguna relación con la casa 12. De ahí podemos ver también los miedos y complejos, ¿no? En la casa 12. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista genético. Los planetas se les considera, yo los he considerado como interruptores genéticos. ¿Qué significa eso? Es como un cortocircuito en el proceso del desarrollo de la vida. Si usted tiene un planeta en la casa 12, tiene un interruptor genético. E inclusive puede alterar físicamente. Puede hacer cambios físicos o también influir psicológica, emocionalmente o mentalmente, mental o socialmente. Estos interruptores genéticos, que esta es una fotografía de un interruptor genético, ¿sí? Y astrológicamente le podemos llamar a uno Marte, a otro Sol, otro Luna, Júpiter, Venus,
Saturno, Plutón, Urano, podemos llamarles. Entonces, todo planeta en la casa 12 se convierte en un interruptor genético. Y viene esta es la base científica fundamentada en la cronobiología y lo que es la genética, o como decía el maestro Marcelli, la cosmogenética. Cosmogenética, él hablaba mucho de la cosmogenética. Y aquí hacemos este planteamiento. Entonces, cada planeta en la casa 12 deja de tener su fuerza que tenían fuera de la casa 12, tiene una fuerza diferente que cuando está en la casa 12. Y eso a mí me obligó a cambiar mi sistema de interpretación. Yo empiezo a interpretar la carta natal pidiendo primero la casa 12, porque me cambia mucho el panorama. Algunos libros hablan de las interpretaciones de la casa 12, pero lo que nunca hablan es que están congelada, su fuerza está congelada ahí. Un Marte en la casa 12 está congelada su fuerza. Un Saturno, una Luna, están congeladas las fuerzas porque se convirtieron en interruptores genéticos, los planetas. ¿Qué significa que ser interruptor genético? Es como un cortocircuito en la formación física, energética, cósmica, emocional, espiritual de la persona en su desarrollo de la vida en el vientre materno. Esto es un interruptor genético que inclusive influye en los primeros 3 meses con cambios físicos, ¿sí? Con cambios físicos reales, genéticos, alteraciones reales físicas que se pueden ver, ¿sí? Que se pueden ver. El caso, por ejemplo, yo he atendido gente que tiene traumas prenatales, porque además, cuando trabajo la terapia de regresión del vientre, eso me ha permitido comprobar mucho toda esta teoría de los traumas prenatales como biológicos, poderlos comprobar si realmente existen en el vientre materno. Y hay un error de una semana nada más de error entre el calcular los traumas prenatales en una carta natal y verlos en la vida real de la persona dentro del vientre. Hay un error de una semana nada más. Es el nivel de diagnóstico, el de los sistemas que hay para diagnosticar los traumas prenatales, el más efectivo es la carta natal, porque podemos ubicar hasta el mes exacto en que sucedió el evento. Entonces, aquí la base fundamental para entender que aquí tenemos que cambiar el chip en la parte astrológica. Todo planeta en la casa 12 no tiene la misma fuerza que estuviera fuera de la casa 12. Se convierte en un interruptor genético. Y un interruptor genético, desde el punto de vista eléctrico, es un cortocircuito. Interrumpe el proceso de crecimiento normal, entra ese interruptor genético y detiene momentáneamente el proceso de crecimiento, del desarrollo de la vida. Tiene esa fuerza. Entonces, los planetas en el primer tercio de la vida prenatal influyen incluso genéticamente, no nomás en el aspecto general, sino también en provocar cambios en los órganos. Hay alteraciones físicas. El caso, por ejemplo, del síndrome de la langosta, quizás ustedes habrán conocido el síndrome de la langosta, donde la persona nace con sus dedos pegados, sus 2 dedos pegados, los pegados al dedo pulgar y los otros 2 dedos separados, como si fuera tenazas de una langosta. Me ha tocado yo atender personas con ese problema, con trauma prenatal, y tuvo precisamente planeta ahí en el primer tercio de su proceso de desarrollo de la vida en el vientre materno. Entonces, se puede descubrir cosas interesantes. Entonces, en nuestro concepto tradicional de que un planeta en la casa 12 mantiene la misma fuerza, la cuestión, este enfoque prenatal dice que no, todos los planetas que están ahí están de alguna otra manera congelados o están sacando su sombra, su parte oscura. Y entonces se pueden desactivar, desde luego se pueden desactivar esos planetas, ¿no?
Pero todo el que tiene un planeta ahí está desactivado y se convirtió en un interruptor genético que va a tener efectos orgánicos, efectos emocionales y efectos mentales o sociales. Y ahorita vamos a ver, ya cuando veamos los ejemplos, los diferentes tipos. Hay 10 tipos de traumas prenatales que tienen que ver cada uno con un planeta, con un planeta. Continuamos. También en la antigüedad se le conocían, antes de descubrirse las células madres, por los años ahí también 50, precisamente, se hablaba de engramas. Los engramas, sus engramas son recuerdos dolorosos que quedan guardados en las células. Antes de que se desarrolle el cerebro, las células ya tienen un registro de todo. Y una embarazada normalmente puede llevar, un embarazo normal puede experimentar una docena de engramas o impactos dolorosos que quedan guardados en las células, sobre todo las células madres. Hasta que acuérdense que las células madres mueren casi a los 90 años. O sea, van muriendo nuestras células madres y es cuando perdemos la vida. Ya no se puede reproducir, ya no se pueden regenerar los órganos, ningún sistema se puede regenerar, se van degenerando ya. Y una persona que lleva un ambiente difícil en el embarazo, muy hostil, circunstancial, directo o indirectamente, o ha recibido muchos impactos emocionales, económicos, sociales, religiosos, etcétera, puede llegar a tener hasta varias docenas de engramas. Y astrológicamente se conocen 10 nada más, conocemos 10, ¿sí? 10. Entonces, ahora quiero enseñarles más que nada en ejemplos, con ejemplos como algunos ejemplos de cartas natales para explicar los 10 tipos de traumas que existen. Voy a abrir otra diapositiva. Voy a abrir otra para ahorita compartirla con ustedes, donde ven puras cartas natales con traumas prenatales. Aquí tengo esta ya. Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, aquí tenemos la primera. ¿Cuántos tipos de traumas prenatales hay? ¿Sí? ¿Cuántos tipos de traumas prenatales existen de acuerdo a lo que yo planteo y lo que yo he investigado? Existen 10 tipos de traumas prenatales, les explico, y están en relación con cada planeta. Existe un trauma prenatal, por ejemplo, del Sol, ¿sí? Solar, uno lunar, uno mercuriano, ¿sí? Otro marciano, jupiteriano, venusiano, saturniano, ¿sí? Uraniano, neptuniano y plutoniano. Los traumas prenatales se clasifican en 10 tipos, que hay una subclasificación, pero eso no voy a meterme en ellos. Para entenderlos, el primero de ellos es el tipo solar. El primer trauma, cuando alguien tiene, por ejemplo, solamente el sol ahí, como en este caso, el trauma prenatal solar. Aquí, por ejemplo, lo tenemos calculando a ojo más o menos como en el tercer mes de embarazo. A ojo así, clínico. Se puede medir matemáticamente en qué mes está el sol. Si usted divide en 9 meses, si esta persona nació en los 9 meses, más o menos es una tercera parte ahí, donde se encuentra el sol, que es 3 meses. Usted lo puede hacer matemáticamente. Y entonces el primer trauma prenatal que se da, que esta persona tiene, ¿cuántos tiene trauma prenatal? Tiene 3.
Pero vamos a ver el caso, qué genera el caso del trauma prenatal 1, que es el sol, el solar. ¿Qué genera? Cuando está ahí en la casa 12, de entrada, de hecho, este trauma prenatal lo tenía Gandhi. Genera baja autoestima, genera conflicto con los líderes, conductas, ¿qué conductas genera? De protección al proteger a los demás. Genera también, bueno, rebeldía social. Es el liderazgo del sol, sí brilla, pero en el sentido más oscuro, como un líder de oposición social. Genera conductas con todo lo que es la imagen de autoridad. Una persona que tiene este trauma prenatal genera conductas de todo, con todo tipo de autoridad. Y en donde no hay autoridad, imagínese usted, en casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo, pues está la autoridad. Entonces, son personas que van a tener problemas con de autoridad, de baja autoestima, ¿sí? De baja autoestima. De una humildad un poquito disfrazada. No les va a interesar mucho brillar en la vida, no les interesa mucho. Generalmente son protectores de los débiles. Pero en su parte negativa, este trauma genera una conducta de baja autoestima. De baja autoestima, no le interesa brillar, no le interesa salir en la fotografía, generalmente. Cuando ya se trabaja eso, a veces se logra despertar esa fuerza positiva del sol. ¿Y qué se ve? ¿Qué ocasionó esto? Este trauma prenatal fue ocasionado por no aceptación, porque querían, si fue mujer, querían que fuera hombre. Cuando en el horóscopo de una mujer está el sol ahí, querían que fuera hombre. Deseaban el sexo que fuera hombre. En el caso del hombre, es ausencia del padre en el embarazo o no aceptación de la paternidad o separación temporal o definitiva del padre. La separación puede ser ocasionada por viajes, por cuestiones de trabajo, por becas o por divorcios. A veces hay personas que nacen de la reconciliación de un proceso de divorcio. Hay personas que han sido fecundados fue una concepción de reconciliación y nacen ahí y se marca el sol marca ese tipo de situaciones. Después tenemos la luna. Aquí, por ejemplo, el sol, en el horóscopo de una mujer, el sol ahí, el trama prenatal del sol ahí, querían que fuera varón. Entonces va a tener actitudes muy masculinas la mujer, en el caso del sol. En el caso de la luna, si un hombre lo tiene, querían que fuera niña. Si un hombre tiene, Lincoln, por ejemplo, tenía en su carta natal de Lincoln, de los famosos, hay muchos famosos en el caso del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, tenía la luna en su casa 12. Muchos artistas tienen la luna en casa 12. Querían, la mamá, el papá o las familias querían que fueran niña y nace niño. Entonces, la luna genera un prenatal de inseguridad. Toda la persona, hombre y mujer que lo tiene, genera mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Es la parte pues negativa de la luna. La parte negativa del sol es que no le interesa brillar. No le interesa brillar. Es baja autoestima, inclusive. Y la luna es inseguridad, su parte oscura ahí. Cuando está en la casa 12, genera mucha inseguridad en las personas y puede ser liberada, puede ser reactivada y puede ser recuperada su esencia positiva que tiene la luna en la casa 12. Una vez que se libera ese recuerdo doloroso que se vivió en el vientre materno, se puede liberar. Digámoslo de otra manera, que los planetas en la casa 12 están congelados, tienen un grado de congelación y solo sacan su parte oscura, digámoslo así. Entonces, en el caso de la luna, en caso de Marte que estuviera ahí, ahorita vamos a ver casos. Marte, la casa 12, que es el tercer tipo de trauma prenatal, Marte tiene que ver mucho
cuando se tiene la casa 12 con un problema del sistema inmunológico. Usted diría, Marte es el planeta de la guerra, pues aquí no hay guerra. Bueno, aquí hay violencia. Cuando sale Marte, aquí es la conducta asesina. Quien tiene un Marte en la casa 12 trae conductas asesinas en potencia, están dormidas, pero alguien le puede despertar esa frecuencia. Hay gente que dice que es muy tranquila y de repente pues sale y que mata a alguien, ¿no? Las personas que tienen a Marte ahí tienen conductas asesinas y problemas con su voluntad. Está bloqueada su voluntad. Su sistema inmunológico está alterado. Se descubrió cuando los primeros casos de SIDA que se estudiaron como biológicamente, se descubrió que la mayoría de las personas que tenían esa infección de esta enfermedad del SIDA del, tenían Marte en la casa 12, se descubrió. Es un descubrimiento. Y yo he tenido casos, muchos casos de niñas, por ejemplo, que tienen a Marte ahí y la niña entraba a una alberca y salía infectada. Iba a un baño público y salía infectada. Las personas que tienen un Marte ahí tienen la sensibilidad de jalar, tienen el sistema inmunológico bajo y pueden pescar cualquier enfermedad. En el aire, en el contacto directo, no deben, estas personas no deben de ir a hospitales porque se pueden traer un bicho desde de los hospitales. Son personas que cuando se enferman van hasta el hospital. Se enferman una enfermedad extrema, ¿no? Y en la casa 12, pues también tiene que ver con cuestiones de operación. En Marte es el otro tipo de traumas prenatales, ¿sí? Tenemos el tercero, el cuarto es Mercurio. Mercurio es el otro tipo de trauma prenatal. Si lo tiene usted en la casa 12, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos. En la casa 12 lo tiene. Pues, planetas de la comunicación. ¿Qué cree? En la casa 12 es de la incomunicación. Se queda con todo usted. Se queda con todo. Se queda con todo y piensa demasiado, pero no habla. Y cuando habla, habla fuera de tiempo. Es un ejemplo que le puedo decir. Mercurio ahí hace que la persona tiene la solución de algo, está en un grupo y no lo dice, se queda con él. Pero a los 3 días dicen, es que es esto, ¿no? Pero ya cuando el problema ya se dio. O está en una plática y la persona, la plática cambió de tema y él sale con un tema anterior. Tienen problemas de comunicación. Un Mercurio en la casa 12, hay problemas de comunicación y es el síndrome de del candidato a agresión sexual o violación. Las personas que tienen tendencia, un Mercurio ahí hubo intentos de violación y se repiten en el transcurso de su vida, diferentes épocas del desarrollo de su vida, pero cuando lo traen en la casa 12, jalan a los candidatos, a los agresores sexuales. Son personas que realmente una persona con un Mercurio ahí fue una persona que fue violada, ¿sí? O que va a ser violada en caso que es una carta natal de una niña, se puede determinar en qué época puede correr el riesgo de recibir un ataque sexual. Y en el hombre también, pero en la mujer se marca mucho esta parte y bueno, en eso yo he descubierto mucho la parte cuando alguien ha sido violado sexualmente y nada más después ubico el tiempo, ¿no? En las siguientes casas puedo ubicar en qué tiempo se pudo dar. Este es Mercurio, hace personas muy inteligentes, pero solitarias, no pueden hablar, no les entienden los demás, no les entienden. Cuando Mercurio es la comunicación, pero en cualquier otra casa, aunque esté en un signo de detrimento, hay comunicación, o de caída hay comunicación de alguna otra manera, pero aquí no hay. La comunicación se queda con la persona. Este trauma prenatal genera que este Mercurio se vuelva interno y la persona piensa demasiado día y noche, es un genio, es una persona muy inteligente. Ese es el otro tipo de trauma. Luego tenemos el de Júpiter, que lo están viendo aquí, donde dice la casa 4. Ese es el símbolo para quienes nos acompañan hoy
si no conocen a fondo los planetas, es donde dice en el gajo 4 está Júpiter. Ese planeta, si lo tenemos aquí en la casa 12, nos genera autosabotaje. Las personas que lo tienen, este trauma prenatal, se autosabotean. ¿Qué significa autosabotear? Cuando está a punto de lograr algo, lo deja, no termina las cosas, no le interesa tener un título. Una persona que tiene un Júpiter no le interesa tener un título, un reconocimiento social. Son personas que tienen conflicto con la religión y además se autosabotean y sabotean también a los demás. ¿Sí? Sabotean a los demás. Así de que Júpiter, que es la abundancia, aquí se vuelve sabotaje de la abundancia. Se vuelve carencia, se vuelve obstrucción a la abundancia. Esa es la característica del efecto que produce Júpiter ahí. Luego, pues, viene Venus, como el que está aquí. Venus, que lo tenemos aquí en Escorpio, que además está en detrimento. Venus aquí marca un embarazo no deseado. Si Venus es el amor, en la astrología prenatal es el desamor. Es el desamor. El no desear, no ser deseado. Una persona que tiene un Venus en la casa 12, un embarazo no deseado. ¿Por qué razón? Muchas razones hay. Puede ser, por ejemplo, la mamá tiene un hijo enfermo y lo menos que pensaba era embarazarse, no tiene el padre, está en un tratamiento de salud muy fuerte, está enferma y salió embarazada. ¿Sí? O tiene ya muchos hijos y ya no quiere tener. Eso queda marcado como este tipo de trauma, como un vacío. La persona que tiene a Venus en la casa 12, independientemente de qué signo, si aquí lo tiene en Escorpio, todavía más marcado porque lo tiene en detrimento todavía. O sea que fue un embarazo no deseado. De hecho, esta carta es de una mujer que querían que fuera hombre, y aparte querían, no quería que naciera, incluso está Plutón ahí a los primeros 2 meses que quería abortar, Ahí ese intento de aborto se ve con Plutón ahí antes del Sol. Pero vemos el caso de Venus, qué conductas genera el ser humano que tiene un Venus ahí. No se siente un vacío muy grande en su vida, siente un vacío muy grande. Siente un vacío que no puede con él. Nada le llena, nada. Puede tener la mejor mujer o el mejor hombre del mundo como pareja, la mejor posición social, el mejor reconocimiento de su trabajo, y sienten vacío. Y entonces necesitan adrenalina, entonces se meten en broncas muy fuertes de tipo sexual. El hombre se vuelve mujeriego a tal grado que puede caer en la homosexualidad. La mujer se puede llegar a prostituir o tener relaciones ocultas con personas casadas o comprometidas. La mujer en este caso. Esto es lo que genera Venus ahí, en la casa 12. Venus en la casa 12. Esto es muy importante. Y luego tenemos Saturno en la casa 12, que es el otro trauma, tipo de trauma. Saturno, que es como una S ahí en Sagitario, en la casa 1. Aquí lo tenemos el símbolo, pero si lo tenemos en la casa 12, se convierte en un símbolo. En lo cotidiano, Saturno da honestidad, da disciplina. En la parte de la casa 12 nos va a dar el trauma prenatal, da miedo, genera miedo, control, ¿sí? Mucho control. Una persona que tiene Saturno tiene un trauma prenatal, en la casa 12 tendrá un trauma prenatal que estuvo a punto de morir en el vientre materno o fue un embarazo de alto riesgo, y hay que ubicarlo en qué mes fue. Y Saturno en la casa 12 marca precisamente un problema de miedo, mucho miedo, y eso le va a afectar toda su vida para emprender cosas y para querer tener control de los demás. Son personas exageradamente controladas de los demás. Todo esto se puede trabajar y se supera a través de haciendo un trabajo de terapia, de saturar esos planetas que entraron, esas puertas que entraron en la casa 12. Y luego viene también el siguiente
plantea tu trauma prenatal precisamente es de Urano, ¿sí? Urano en la casa 12 nos va a generar un problema de hiperactividad, es un problema eléctrico neurológico. Personas que tienen ahí son genios, tienes conductas de resolver problemas de los demás, menos los de ellos. Tienen ahí en la casa 12, Urano en la casa 12 genera eso. Genios, pero un problema neurológico, se le conoce como la enfermedad del T, temblor esencial. Tienen que estar moviendo las manos o los pies y hacen muchísima actividad, tienen muchísima actividad. Generalmente ellos ocupan ayuda neurológica y aparte liberar ese trauma prenatal que generó la causa, que generó que Urano quedara ahí en la casa 12, es la ansiedad de la mamá, no estaba a gusto en el lugar donde se encontraba y muchas veces es cuando se encuentran en las casas de otra persona, la mujer embarazada en la casa, por ejemplo, de la suegra, de la casa de un hermano, donde no hay privacidad o están en una casa incómoda, una ciudad que no quiere estar, en fin, o quiere que nazca en cierto hospital el bebé o en cierta ciudad. Esa genera ansiedad, queda marcada con Urano ahí. Y luego viene Neptuno, el tipo clásico Neptuno, que las personas que tienen a Neptuno en la casa 12 van a generar una conducta de ingenuidad. Ingenuidad, no conocen el mal. La persona que tiene un Neptuno en la 12 genera incluso facultades psíquicas, perciben cosas, pero no perciben la maldad, no perciben la maldad y la gente la puede dañar muy fácilmente. Las usa el marido, los hijos, en la escuela, la religión. Yo tengo muchos casos de estos donde llegaron a sacar muchísimo dinero en grupos y todo. No ven maldad, ayudan a alguien, le prestan propio dinero y no se lo regresan, no dicen nada, los justifica al que al agresor, al que la daña, incluso económica, física, incluso sexualmente, pueden ser explotados sexualmente. Es el Neptuno ahí, es el síndrome, es el útero de 5 estrellas, se le conoce porque estaba tan a gusto en el vientre que no quería salir y mamá lo condicionó o la condicionó a que todo era bonito, todo era bello, tuvo problemas de salud en el vientre y eso generó. Y bueno, y finalmente está Plutón. En el caso de esta carta aquí lo tenemos, Plutón. Dejo esta carta aquí porque va a seguir de base para entender, explicarle la otra parte. Plutón. Plutón está aquí en esta carta y esa genera tendencias depresivas. Así Marte también genera tendencias asesinas. En Plutón ahí, cuando alguien tiene Plutón ahí, tiene tendencias suicidas y busca trabajos suicidas como en el área de química, donde puede haber contagios, en el área de seguridad, por ejemplo, de gobierno, donde va a estar en riesgo su vida, va a buscar lugares de riesgo donde pueda perder la vida. Incluso intentan suicidarse. Ya he tenido muchos casos de jovencitas de 15 años, 14, que intentaron, una persona que había intentado 3 veces suicidarse, otra que ha intentado 14 veces suicidarse. Y ha atendido personas con este tipo de problemas. Plutón en la casa 12, entonces Plutón representa la parte oscura, representa nuestro infierno, pero en estas personas, mamá estuvo viviendo en el vientre materno, dependiendo en qué mes. Aquí vemos como en el segundo mes de embarazo de esta persona, de mujer, mamá tuvo un acontecimiento muy trágico, como cuál pudo haber tenido la noticia de la muerte de un familiar, pudo haber visto un accidente, pudo haber visto en la noticia de la televisión, pudo haber visto una noticia que le impactó. Por ejemplo, cuando se da la cuestión de los terremotos o accidentes grandes de la naturaleza, ¿no? O lo que hemos tenido ahora en esta pandemia, la mujer embarazada de estos últimos 3 años, va a haber una nueva generación dentro de 15 años vamos a ver los efectos de una nueva generación con traumas prenatales muy fuertes. Nos va a tocar ver esa parte.
Y bueno, ese es Plutón. Son los 10 tipos de traumas prenatales. Y me quedé con esta carta porque en esta carta hay personas que tienen uno, un prenatal, de alguna otra manera salen adelante, pero el que tiene dos empieza a conflictuarse con otro. El que tiene tres se conflictúa más. Y el que tiene cuatro llega realmente a alterar donde quiera que está la situación. Fíjese bien. Mi estadística, investigación que hice de más de 4,000 casos, estudié 2,000 famosos y 2,000 personas comunes y corrientes. De esos 2,000, el 60% tenían traumas prenatales. O sea, el 60%. O sea que el 40% de la humanidad no tiene trauma y el 60% tiene trauma prenatal. Estamos viviendo ante una situación social donde las personas que tienen traumas prenatales están de alguna otra manera dirigiendo el mundo. Es muy fuerte esto que estoy diciendo. Pero lo más grave de todo es que no se dan cuenta y sus conductas van a influir en determinaciones en grupos, en determinaciones en ciudades, en países, en empresas incluso, porque también las empresas tienen prenatales. También en el área astrológica empresarial, también las empresas cuando son construidas por el acta constitutiva se puede saber cuando una empresa trae prenatales y qué tipo de conflictos va a tener. También se puede saber. Ese es un campo. Entonces, hay personas que tienen de uno, un prenatal, tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis. El que más he conocido es de 7 prenatales. Y esa persona la traían de un centro de salud mental a otro, de un centro de salud mental a otro. Y no le encontraban, le hacían estudios y no le encontraban nada. Entonces, por eso es importante entender esta parte de la astrología prenatal. Entonces, tenemos que, si usted tiene uno, realmente casi no tiene nada, lo puede manejar de alguna otra manera. Con una buena disciplina y con trabajos internos, meditación, puede manejarlo. Si tiene dos, ya complica un poco. Si tiene tres, ya está la situación más tensa. De cuatro para arriba, ya se vuelve un problema donde quiera que usted está, sin darse cuenta de lo más grave. Y bueno, vemos ahora otros casos. Aquí tenemos casos un caso, por ejemplo, el caso de esta mujer, estuvo a punto de ser abortada desde el primer mes. Aquí, cuando un planeta está muy pegado a la cúspide de la casa 12, entra a la casa 12. Entra a la casa 12. Y aquí tenemos la luna ahí. La luna también genera tristeza en embarazada. Es el prenatal que genera inseguridad. Esta persona va a tener tendencias a deprimirse y a estar triste. Esta mujer es un caso de una mujer. Estos son casos reales que yo tengo en mi libro. ¿Sí? Casos reales que comparto en mi libro, casos detallados de su comportamiento, cómo vivieron y acciones que tuvieron y demás, ¿no? Este es un caso. Tenemos otro. Este es el clásico caso de personas ingenuas. Neptuno en la casa 12, trauma prenatal de Neptuno en la casa 12, genera personas ingenuas. Ingenuas, y si está en Escorpión, ingenuas sexuales. Son utilizadas. Esta persona era una persona que yo atendí, una persona muy rica, y su esposo la prostituía sin necesidad de ocupar dinero. Y no se daba cuenta hasta que llegó conmigo y se dio cuenta que eso no era normal. Pero ella veía ingenuidad, si su esposo le pedía, no había problema. Y le explotaban en la religión, le sacaban mucho dinero. Ella tenía una fábrica y era muy rica. Es muy rica porque todavía cuando corrigió su problema, los hijos le explotaban, el marido le explotaba, todo, la religión, donde quiera que estaban, le explotaban. El día que curó ese problema, los hijos se alejaron de ella porque dijeron que había cambiado mucho. Ya no le podían sacar igual dinero. ¿Sí? Estas personas justifican a su agresor, la pueden estafar una vez, económica, materialmente, emocionalmente, sexualmente, e incluso espiritualmente puede ser estafado. ¿Sí?
Neptuno, acuérdense que es el símbolo de los místicos o de las personas que se dedican a estafar a los demás. Cuando usted tiene un Neptuno bien posesionado, o es un místico o alguien que va a estafar a los demás. Cuando usted lo tiene como un trauma prenatal, va a generarse, usted va a ser víctima de los demás, si no se cura, si no se trabaja eso. Entonces, este es un caso. Y no tiene que ver con nivel preparación, ¿eh? Yo atendí un doctorado que tenía ese problema. Ella publicaba libros de secundaria de matemáticas a nivel nacional y les daba su derecho de autor a sus amigos. Trabajaba un año, sacaba 3 libros o 4 y ya tenía la lista de sus amigos. Cuando yo la atendí, le dije, tú sabes, tienes este problema, tienes que trabajarlo con terapia de regresión al vientre. Lo curó y dejó de tener amigos porque ya no les dio su derecho de autor y ellos recibían todas las regalías del libro. ¿Usted cree que puede ser posible eso? Sí, no tiene que ver nivel cultural ni nada. Ese es otro caso. Aquí tenemos el de la luna. En Escorpio lo mueve más complicado la inseguridad. Inclusive esta posición puede generar homosexualidad femenina. En este caso es una carta natal de una mujer, ¿sí? Con preferencias del mismo sexo. Inseguridad le va, y más que está en Escorpión y está en caída, entonces se distorsiona más su feminidad. Es una mujer que no le gustan más las mujeres que los hombres. Puede llegar a esa parte a generar la luna ahí. Y si está mal posicionada, como en esta posición, es la posición más mal posicionada en un prenatal, que es el Escorpión, está en caída la luna, sacando su parte más oscura todavía. Y saca la parte sexual, pero puede sacar también la emocional. Saca la emoción, es insegura, quiere decir que le va a afectar estando, no puede estar en una relación de pareja sin que se enfade o pueda romper con ella fácilmente. Bueno, continuamos. Aquí tenemos un caso de 4 prenatales, conductas asesinas, una conducta asesina porque esa conducta asesina son agresiones que recibió en el vientre materno. Marte genera agresiones físicas y químicas. La persona dice es que no la golpeó el marido, pero tomó un medicamento o tomó un té abortivo. Como tengo un caso que intentaron abortarlo 3 veces. Entonces, tiene a Marte ahí y entonces fue agredido. La agresión no necesariamente es física, puede ser química. Puede ser que la mujer, cuando estaba embarazada, este es un hombre, cuando estaba embarazada la madre, a lo mejor no sabía que estaba embarazada y tomó algún medicamento muy fuerte. A veces no lo hacen intencionalmente las mamás, sino a veces por falta de conocimiento o que no saben si estaban embarazadas. Tomó un medicamento que le hizo daño o tuvo un accidente. Las agresiones físicas en el embarazo están marcadas con Marte y tuvo algún problema, decía, de tipo químico o de accidente, ¿sí? O agresión directa física. La gente que es golpeada cuando está embarazada puede dejar, ahí está donde se quedan las conductas asesinas. Un Marte ahí, en la casa 2. Yo he atendido a asesinos que han estado en cárcel, que tienen su Marte en la casa 12 y yo he trabajado con ellos y han podido sanar esa parte. Su Venus ahí de esta persona, además en signo de tierra, frío, imagínese usted, carencia del vientre materno. Venus, que es el amor, no es el amor. Aquí es el rechazo, el no amor, no aceptación de llegar, de estar en el vientre materno. Y aparte Neptuno, problemas de salud de la persona y la envuelve en una burbuja, o envuelve, en este caso es un hombre, y aparte inestabilidad en el lugar donde se encontraba en su proceso de embarazo, y Urano genera una persona con problemas de hiperactividad. Eso lo genera ahí. Es un trauma prenatal que genera eso, genera genios, tiene cualidades, sí, pero no puede estar en ningún lugar
y termina solo en la cuestión del matrimonio. Es raro que termine acompañado si no ha trabajado eso. Entonces aquí tenemos un caso complejo, ¿sí? Tenemos un caso muy complejo. Cuando ya se tienen 4 prenatales. Tenemos aquí de tres prenatales, ¿sí? De 3 prenatales, ansiedad, problemas de, aquí por ejemplo tiene un sol en Libra, puede ser una gran artista, pero no destaca, se autosabotea ella misma por su Júpiter en la casa 12 y su inseguridad, que es la luna ahí, en Sagitario, su inseguridad. Esos 3 elementos conforman una conducta en la persona que no la dejan fluir, no la dejan fluir. Va a ser buena en su trabajo, donde esté trabajando, va a ayudar a resolver todos los problemas por su grano ahí. Su Júpiter se autosabotea. O sea, mucha gente que tiene un potencial grandísimo en su carta natal, pero está autosaboteada, no produce, no tiene éxito en esa área, deja las cosas empezadas. Y con la luna ahí, que es un prenatal de inseguridad, pues más, mayor razón. Aquí tenemos otro que es precisamente, esta es una de las situaciones del vientre materno, un prenatal de Venus y de Plutón. Este Venus y Plutón, pues es no deseada, es un embarazo no deseado. No vamos a juzgar a la embarazada, hay circunstancias que no podemos a juzgar. El 33% de la responsabilidad de las mujeres es en el vientre materno, en el proceso de desarrollo del vientre materno, pues es responsabilidad del 33%. Lo demás, el otro 33% es de los que viven alrededor de ella y el otro 33% es de la sociedad, de la religión, que influyen de otra manera en su conducta, ¿no? De otra manera. Entonces es importante señalarlo. Aquí tenemos este caso, es un caso difícil, tendencia, imagine, sentir un vacío, pero aparte un deseo suicida. Las personas que tienen a Plutón ahí, y yo lo he visto con todos mis casos que he atendido durante más de 40 años, descubierto que hay tendencia suicida. Alguna vez le decía a una persona, digo, es que usted tiene que cuidarse, digo, tiene tendencias a evadir la vida, esta vida. Me dijo, sí, dice, ya llevo 3, me dice, pero de esta no me van a salvar, dice, ahora sí, estoy contenta porque ya no me van a salvar. Estoy invadida de cáncer. Le dije, ¿por qué? Me enseñó su mano izquierda, su mano derecha, se había cortado las venas. Dice, esta es la tercera, pero esta no me van a salvar ahora. Dice, estoy invadida de cáncer. Me dijo, bueno, entonces usted viene a mi consulta, viene para que yo quiero saber cuál era mi misión en esta vida. Y le dije, bueno, es que usted iba a ser monja. Dice, ay, hijo, es cierto, yo me casé, tuve familia, pero nunca he sido feliz. Siento un vacío, dice, y ganas de morir. Todas las semanas no había día que deseaba morirme. De ahí vienen muchas de estas causas, estos son fundamentales, estos traumas prenatales. Son personas que son casos de estas personas que yo he atendido y que, bueno, como terapeuta de regresión prenatal les ha ayudado a curarse. Aquí también, aquí vemos un sol ahí que clásico, aunque está exaltado el sol, tiene que ver con ausencia de padre y problema de baja autoestima en la persona. Eso genera este trauma prenatal. Y vamos, bueno, entonces ahora estos son pues algunos ejemplos de que puede generar los traumas prenatales. Bien, no sé si quieran preguntar o que veamos alguna carta de alguno de ustedes que tenga su planeta en la casa 12. Rubén, una pregunta. Vamos con las preguntas primero y si nos sobra un poco de tiempo puedo ver alguna de las cartas que quieran. Pero bueno, esto es un tema delicado, por lo tanto, no sé si quieran prestar su carta, ¿no? Bien, adelante con las preguntas, entonces sentamos. Rubén, yo te quiero preguntar, la primera carta que pusiste, esa configuración a casa doceava, ¿es producto de una violación? La ponemos para ver. Sí, es que me quedó esa duda de. A ver. Déjame ver. ¿Esta? Esa.
Sí, efectivamente, en un amor no deseado, un embarazo no deseado, una agresión al principio del embarazo, puede ser una agresión, puede haber sido una agresión sexual, ¿eh? Puede haber sido causa de una violación. De hecho, Plutón marca las violaciones Ok. sexuales. Gracias, Rubén. Sí, nada más era esa duda que tenía. Gracias. Sí, sí, efectivamente. Bien, Bien, si alguien ¿alguien más más desea quiere? Yo subí una, bueno, ahí en el chat tengo una carta de una alumna que quiere que la veas, es Betty Galicia. Sí, pero Armando, ¿tú tenías una pregunta? A ver, Sí, vamos con las preguntas, ahorita vemos los casos. ¿Te parece bien? sí, Rubén. Y tienes la carta, Fernando, la subes ahorita, Ok, te den acceso a bueno. la pantalla. Ruth Lugo, adelante, Ruth. Ahorita vamos a agotar las preguntas, porque es un tema muy, muy amplio. Adelante, Ruth. Bueno, buenos días. Mi pregunta es, ¿se puede escoger el signo de la fecundación en el mismo grado del Sol y la Luna, del radio y de la mujer? ¿Se puede confirmar o qué factores se puede confirmar en la carta natal del hombre? Bueno, se ve en la mujer porque es el proceso de la fertilización. La mujer es la clave fundamental para la fertilización. ¿Sí? Bueno, Si los aquí, espermas del ujú, hombre llegan cansados, perdón, no están o sea, si el óvulo no está preparado, si no está en toda su potencia de fertilidad, entonces, digámoslo así, que genera como una capa más dura para que penetre el espermatozoide. Cuando no tiene que ver la posición del sol y la luna, más bien es en la mujer. Más bien es en la mujer. No sé si queda contestada su pregunta. sí, profesor. Y la otra pregunta, bueno, yo tengo aquí lo que es a Saturno en la casa 12 a 15 grados. Y empieza ese Saturno, no, empieza el ascendente en Tauro ya 19 grados, ya se considera ahí. Está en el último decanato, en lo que es Júpiter que explicaba usted, sería en el desarrollo de en la expansión de uno, cuando en los últimos meses del embarazo. Le afectan si es el decanato del tercero, que es Júpiter, le afectan Sí, la cuestión de su éxito en su vida profesional. ¿Sí? Que lo sí, más sí, seguro que un poco de bloqueo ahí, su vida profesional. sí, exactamente. Efectivo, gracias. Adelante, Armando Gómez. Alguien dice que si las terapias se pueden dar, por estar viendo algunas preguntas en el chat, no se pueden dar a distancia las preguntas. Me las pueden, a ver, las leo y ahorita aquí hay algunas preguntas, o alguien me las puede hacer el favor de leerlas. Sí, si gustas, te las leo. Mira, tenemos a Armando ya, Adelante. mientras las busco. Armando, si quieres hacer la pregunta, por favor. Sí, Rubén, me parece muy interesante el asunto de los nacimientos en cuanto al sexo. Y yo en algún momento hice alguna investigación, pero no en cuanto a como tú lo has tocado, de la concepción prenatal. Y entonces mi pregunta es, de las investigaciones que has hecho, ¿qué porcentaje de mujeres embarazadas sabían el día de su concepción? Porque, bueno, no es algo tan fácil de saber. No, desde luego, ¿qué porcentaje? En realidad, como el 80% no lo sabe. Ajá, entonces sí, eso complica. Un 20% lo sabe. Cálculo de tu nacimiento, si fuiste de 9 meses, sacas un cálculo, te va a
hacia atrás, ¿sí? Y va retrasando los signos con un margen de 2, 3, 4 días. Ese es un método que hay para poder ubicar, no lo sabe. Yo descubrí eso porque una vez hice mi estudio para ver cuándo fui concebido y efectivamente cae el Se corta día la en que voz. nació 9 meses atrás y de 9 meses. Si fue de 8 meses atrás, pudo usted sacar en qué fecha fue la sección. Pero sí es difícil, la mayoría de las mujeres no saben cuándo están embarazadas. Pero un 20% sí se dan cuenta inmediatamente. Sí, ok, muchas gracias. Sí. Bien, Rubén, aquí tenemos una pregunta de Magali Andrade. Buenas tardes. Es decir, que si en la casa 12 no hay planetas, la persona no tiene traumas prenatales, ¿es correcto? Así es. No tiene traumas prenatales, tiene de otros, Dice. pero tiene traumas de otro tipo en la infancia, la adolescencia, la etapa de matrimonio. O sea, los traumas, parece que todos tenemos traumas de alguna otra manera. Bien, Galaxy J6, bueno, ya la contestaste, ¿se puede tratar a distancia los casos? Pero los que se lo normal. El diagnóstico sí, pero la terapia no. Tiene que presenciar. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de AOS3 de Isabel. Dice, buenas tardes, cuando en la carta natal no hay planetas, pues yo creo que sí hay planetas, yo creo que se equivocó, va más bien en la casa 12, porque dice, cuando en la carta natal no hay planetas, ¿qué significado tiene? Pues tiene que haber planetas en la carta natal, ¿no? Perdón, en la casa 12 no hay planetas, ¿qué significado tiene? Al parecer Rubén salió de la sala, ¿verdad? Tenía problemas de conexión. Sí, pero bueno, ya contestó esa pregunta. Ahí está, sí, ya regresó Rubén. Tenemos una pregunta de Joshua H. ¿En dónde imparte usted las terapias? Tu micrófono. Gracias. Yo viajo, bueno, en San Luis Potosí tengo mi consultorio, pero viajo a toda la República, incluso a otros países. Es cuestión nomás que nos deje sus datos y yo le informaré que si estoy en la ciudad por ahí, Si cerca de donde gustas viva. poner tu WhatsApp para que se comuniquen contigo, lo puedes teclear. O si quieres, lo ponemos Sí, se los nosotros. pongo mientras contesto las preguntas, se los pongo ahorita. Aquí Bien. Fernando ya. quería poner una carta natal. Adelante. Gracias. Y luego seguiría Ari Vera y luego los que tenemos aquí en la lista. Ajá. ¿Se ve? Ahí va. Sí, Sí, sí se ve. sí se ve. Bueno, esta es de una alumna muy querida, Betty Galicia, que vive en Estados Unidos, pero nació en Ciudad Guzmán, Jalisco. Tiene 4. No, perdón, tiene 2. Sí. Soy Mercurio en la casa 12, Rubén, en Acuario. Sí, exactamente. Aquí es interesante, lo podemos desglosar un poco más por otras características que no hablé. Ya le puse mi teléfono ahí en el chat, Sí, mi gracias. WhatsApp, mándeme mensaje. Aquí tiene, por ejemplo, de entrada, querían que fuera hombre ella. Y eso se sucedió en el 8º mes de embarazo. Ya para nacer hubo un problema aquí, Mercurio. Cuando hay un trauma prenatal es ocasionado por chismes de la pareja que anda con otra persona en el ámbito sexual, o se le conocen como embarazos paralelos. Hay hombres que embarazan al mismo tiempo una mujer y otra. Se le conoce como
embarazos paralelos. La mamá recibió un impacto de información de la pareja que andaba con otra mujer. Y eso le generó el problema de comunicación y generó No se escucha, Rubén. Rubén, si puedes apagar tu video para que la señal mejore. la señal. Si Ahora tienes problemas. Tal vez si apagas el video. ¿Me escuchan? Muy mal. Si te acercas a tu modem, Rubén, a lo mejor se escucha mejor. Se me estaba descargando la computadora por eso. A Ah, ver, correcto, perfecto. ¿escuchan Ahí bien? se oye muy bien. Sí, se me estaba descargando y no me había dado cuenta. Esta la cargué ya. Ok. Ahora sí, entonces, ¿cuál era la pregunta? No, nada más quieres saber qué le puedes decir de su Sol y Mercurio en su casa 12, con base Eh, al tema. en base bueno, para empezar, bueno, aquí para como una alternativa de solución, ¿sí? Como una alternativa de solución que ella tiene que trabajar más, viene con una actitud masculina. ¿Qué significa eso? De líder y que inicia a trabajar su parte femenina. Hacer un posicionamiento de su parte femenina. Trabajar, desarrollar las cualidades de la luna para contrarrestar el efecto del sol ahí. Y en cuanto a Mercurio, tiene que desarrollar su parte positiva de Mercurio, que es la comunicación. Escribir, tiene que escribir las cosas, comunicarse más, tener mayor comunicación, que está exaltado ahí, que está en buena posición, pero la hace ser una persona inteligente, con mucho potencial, con liderazgo, pero internamente tiene problemas de comunicación, de no ser entendida por los demás. Entonces se recomienda que estudie un poco de oratoria. Desde luego, lo ideal es que destrabe esos planetas, que los descongele para que saquen su parte positiva, y se hace a través de diferentes técnicas. Una de ellas es la regresión prenatal consciente, una de ellas. Hay otras técnicas que también, la meditación, que medite mucho sobre esa parte femenina y que se reconozca a sí mismo como mujer, aunque los demás no hayan querido estar. Y por otro lado, hay ausencia del padre, trabajar la parte de la imagen del padre en proceso de terapia, puede trabajarlo y puede ordenar esa parte, neutralizarla. Es lo que le podría decir. Oye, Rubén, pero cuando al irse ella a vivir a Estados Unidos, su Sol y su Mercurio bajaron a la casa 1. ¿Cambia esto en algo o no tiene nada que ver con el tema prenatal? Bueno, ese ya es progresados, ya no están ahí. No, pero Pero por localización, porque viven no, en o California. sea, sí, por eso se modifican por un sistema, ya sea por tránsitos o por retorno solar o progresión. La No, influencia sigue estando ahí. aunque esté relocalizado, porque al vivir en Estados Sí, Unidos, ese Sol y sí, ese Mercurio ya están en la afecta casa. menos. Ok. Al moverse afecta menos un prenatal. Bueno, al principio dijiste que que había sido una hija cuyo padre deseaba que fuera varón y Así es. y que entonces también, bueno, eso fue lo que escuché yo, porque después ya tu micrófono ya no se escuchó. Eh, Sí, ¿Te podías repetir los traumas, por favor? los de ella, ¿no? Sí, sí, El trauma del sol, que tiene que ver con que querían que fuera varón. varón, ausencia del padre y problemas de baja autoestima genera el sol ahí. ¿Sí? Ujú.
Ok. El Mercurio genera y conflicto con los líderes. Pues, tendrá ella tendencia a tener conflicto con todo lo que es la autoridad. ¿Sí? Ujú. Este lo tenía Gandhi. Gandhi tenía como 4 prenatales, entre ellos Marte, Venus y el Sol lo tenía ahí también. Bueno, y Mercurio, en este caso de ella, Mercurio genera, la causa originada fue chismes que están vinculados con la pareja, cuestión de la pareja, de tipo, pueden ser de tipo casos paralelos, en Ok. prenatal. Una persona con Mercurio ahí, lo más seguro es que la mamá se enteró que el papá andaba por allá coqueteando, aunque no haya habido nada con otra persona, ¿sí? O que había ya una relación profunda, inclusive de embarazo. Ujú. Yo tengo casos de lo que se llama embarazos paralelos. Se le conoce Ok. eso porque al mismo tiempo que embarazó una mujer, embarazó a la otra. Ya. Bueno, ¿Y cómo le afecta? Problemas de comunicación. ok. No se da a entender, no se da a entender ella. Ella, por ejemplo, tiene mucho conocimiento, tiene un Mercurio exaltado, pero está atorado, ahí está, es para ella, para si necesita sacarlo a los demás, y ocupa hacer cursos de oratoria, dar talleres, empezar a hablar, sacar más esa parte. Esa Ujú. sería la forma de resolverlo. Desde luego, si hace terapia, recuperar su feminidad, porque ella es un hombre en cuerpo de mujer, Ajá. para que me Betty, entiendan. Betty, ¿qué opinas? Prende tu micro, dinos, ¿sabes tú algo al respecto? Ah, buenos días. Buenos Sí, días. sí, tiene que ver, tiene que ver porque, bueno, en cuanto a lo que pasó con mis padres, no sé, porque se cortó esa comunicación, porque mi madre murió cuando yo era pequeña, pero en cuanto a mi padre, dicen que sí era muy coqueto, sí que puede ser una posibilidad. Y otro cambio, otra noticia que mi mamá recibió es que una de mi hermana, que era anterior que yo, enfermó y murió poco después de que yo nací. Entonces, inclusive me iba a llamar yo Teresa y mi mamá le dijo, no, no te voy a dar mi niña porque no me cuidaste a la otra, que era anterior que yo. Y no me puso Teresa como ella había pensado, ¿verdad? Y en cuanto a la falta de mi papá, sí se dio porque al morir mi mamá, mi papá se vino a los Estados Unidos y nos dejó, ¿verdad? Cuando recuerdo a mi papá como niña, sí estaba en casa y sí recuerdo detalles con él, detalles bonitos, ¿verdad? Pero sí, me crié sin él, ¿verdad? Y en cuanto a la autoridad, problemas con la autoridad, pues es que siempre me han sometido la autoridad, tanto mi abuela, que fue la que me crió, como en mi relación de matrimonio, mi esposo. Siempre han sido los que disponen y dicen lo que hago y no hago, ¿verdad? Y en cuanto a que me dice que tome cursos de oratoria, he pensado, pues sé varias cosas, podría dar una plática con unos hermanos o puedo hacer algo, pero al mismo tiempo digo, no, y si me preguntan otra cosa y luego si no sé responder y ya no lo quiero expresar, ¿verdad? Y de escribir, sí me gusta escribir, hago pequeños escritos de cosas que al momento me vienen, ¿verdad? Sentimientos que de momento me vienen, ¿verdad? Entonces, creo que sí, sí es lo que me dice en mi carta, ¿verdad? Bueno, gracias, Betty. Gracias, Rubén. Sí, gracias a ustedes. Bien, la siguiente persona que quería compartir su carta era Ari Vera. Adelante. Sí, gracias. Ay, güey. Mm, estoy aquí, permítame. Mm, ahí voy. Sí, bueno, ese es pues, Bien. tener una idea. ¿Ustedes me dicen si ya se ve? Sí, ya se ve. Ah,
Rubén, ¿sí le alcanzas a ver? Tiene a Júpiter en Piscis. Rubén, ¿tienes apagado tu micrófono? Y ya regresé, tengo mala señal. Bueno, algo más que quieran compartir. Mira, ahí tenemos Aquí una la carta. carta esta ujú, Adelante. tiene el prenatal. Este fue en el segundo mes de embarazo. De la mamá en el embarazo puede ser carencias nutricionales, carencias de vestido. Ese trauma prenatal genera impotencia, dejar cosas empezadas. Es lo que genera. Y autosabotaje. Entonces, generalmente se dejan muchas cosas empezadas. En este caso. Ok, pues muchas gracias, Pues, Rubén. Yo creo que vamos a terminar ya porque sí se está cortando mucho ya la señal. Sí, ya no se entiende. Ya no se entiende muy bien. Ujú. tiene mucho potencial, pero no lo explota. Ya. Ok. Gracias. Bueno, pues yo creo que faltan como 5 minutos, 4 minutos ya para la hora. Pues agradecerte mucho de mi parte, Rubén, tu brillante exposición como siempre. El tiempo que te das para estar con nosotros Bueno, entonces pues yo. y compartir tus conocimientos. Le pediría entonces a Cecilio y a Fernando que fueran cerrando, si fueran tan amables. Adelante, Fernando. Gracias, pues muchas gracias, Rubén. Muy interesante el tema. Es muy extenso para tan poquito tiempo. Pues esto es un curso de al menos 12 horas. Te agradecemos mucho y esperamos contar contigo en el próximo programa que empezamos en enero. Un abrazo, Rubén. Gracias. Gracias por Gracias a todo. ustedes y con mucho gusto. Gracias a todos porque les dieron el espacio de estar aquí. Gracias y nos estaremos viendo próximamente. Gracias. Tengan excelente tarde. Muchas gracias, noche para Rubén. ellos. Hasta luego. Cecilio. Nada más quiero Gracias. anunciarles, sí, Ah, ok. un momentito, nada más quiero anunciarles la plática de la siguiente semana. Vamos a cerrar con broche de oro este ciclo que empezamos en septiembre y la última plática va a ser Astrología y la Navidad con el honorable gurú Guillermo Granados. Así que los esperamos y bueno, muchas gracias, Rubén, porque me diste bastantes tips sobre este tema tan interesante de la casa doceava que me van a servir bastante. Agradeciendo tu plática y tu tiempo, Rubén, esperamos que pronto regreses. Y muchas gracias a todos y a los organizadores, Francisco, Fernando, Zulay, Ari. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo, gracias Rubén, gracias a todos. Un abrazo. Gracias. 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 Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.